Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que tu copyright teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y sobre todo, listos para un nuevo chismecito jugoso que les traemos hoy. ¿De qué copyright vamos a hablar hoy? Pues agárrense fuerte porque la cosa viene movida, muy movida. Hoy vamos a sumergirnos a fondo, en detalle y sin escatimar en nada, en el huracán Can Yaman en Madrid. Lo han oído bien. Nuestro Galu turco favorito ha estado en la capital Spau más menos sola y las cosas, digamos, se han puesto tremendamente interesantes. Vamos a analizar a fondo todo lo que ha pasado durante su visita. Desde sus encuentros con fans, esos momentos que nos hacen suspirar y sentirnos parte de una comunidad global, hasta los eventos a los que asistió Superíndice 3. Esos escenarios donde brilló Superíndice 3 con luz propia y dejó Superíndice 3 a todos boquiabiertos. Pero no nos detendremos aún. Iremos mucho y acu es donde la cosa se pone sabrosa, muy sabrosa. Analizaremos sus declaraciones, algunas de ellas bastante explosivas, sobre Demet Özdemir. ¿Han oído bien? ¿Qué copyright ha dicho Can sobre Demet? ¿Se han reconciliado en secreto y jugando al despiste? ¿Hay beef a la vista y se avecina una tormenta de dimes y diretes? ¿Será el fin definitivo de una era, el cierre de un capítulo que tanto nos ha emocionado, o por el contrario, el comienzo de un nuevo capítulo en esta relación Superíndice 3N que tanto nos ha tenido enganchados, pegados a la pantalla, con el corazón Superíndice 3N en un pu más menos o? Todo eso y mucho more lo vamos a desmenuzar en este vídeo. No dejaremos ni una sola migaja de información Superíndice 3N sin analizar, ni un solo detalle sin comentar. Asu que Superíndice 3 nanceceu Superíndice 3 modos, preparen sus palomitas, o su cafecito, su tu copyright relajante, su refresco burbujeante, lo que prefieran, porque esto va para largo. Hoy nos espera una maratón Superíndice 3N de chisme de primera categoría. Pero antes de que nos metamos de lleno en el tema, du copyright me recordarles que si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto, el momento decisivo para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque acu siempre encontrar en las últimas noticias, los chismes jugosos, esas exclusivas que hacen temblar a la farúndula, y sobre todo, mucho entretenimiento, ese toque de humor y diversión Superíndice 3N que nos caracteriza. Asu que sin ese preúmbulos, sin ese rodeos, sin ese dilacio Superíndice 3N vamos a por ello. Que comience el espectáculo. Que se levante el telú Superíndice 3N. Que suene la música. Bien, empecemos por el principio, por el amanecer de esta aventura madrileu más menos a, Can Yaman llegó Superíndice 3 a Madrid hace unos días y como era de esperar, la ciudad se revolucionó Superíndice 3. No exagero ni un poquito. La atmu Superíndice 3 esfera se electrificó Superíndice 3, las calles vibraron con una energía especial, y los corazones de sus fans latieron a 1000 por hora. Ya sabemos el carisma que tiene Can, esa mezcla irresistible de atractivo físico, talento actoral y una cercanía que desarma a cualquiera, y la legión Superíndice 3N de fans que lo siguen allí donde va, una comunidad fiel y apasionada que lo apoya incondicionalmente. Desde el momento en que puso un pie en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, las CU Maras y los fans lo rodearon, buscando la foto perfecta, ese recuerdo inolvidable, el auto Superíndice 3 grafo. La prueba irrefutable de haber estado cerca de su ídolo, el simple hecho de respirar el mismo aire que con diéresis copyright L. Y Can, como siempre, ese monstruo Superíndice 3 amable y cercano, dedicando tiempo a sus seguidores, firmando auto Superíndice 3 grafos con una sonrisa sincera, posando para fotos con paciencia infinita e incluso intercambiando algunas palabras con ellos, creando un vínculo especial, una conexión Superíndice 3N que va munde ese ayu de la admiración Superíndice 3N. La verdad es que Can sabe muy bien CU Superíndice 3 mo conectar con su público, CU Superíndice 3 mo hacerlos sentir valorados y especiales, y eso es algo que se agradece enormemente. No todos los famosos tienen la misma disposición Superíndice 3N, la misma humildad, la misma capacidad de empatizar con sus fans, y con diéresis copyright L, a pesar de la fama y la presión Superíndice 3N medio urtica. Siempre se muestra accesible, dispuesto a compartir un momento con aquellos que lo admiran y lo apoyan. Durante su estancia en Madrid,
Khan ha asistido a varios eventos, desde presentaciones de productos de marcas de lujo, donde se codeu superíndice 3 con la crema y nata de la sociedad Spau más menos sola, hasta fiestas exclusivas en los locales Mu. S de moda, donde bailu superíndice 3 y se divirtió superíndice 3 hasta altas horas de la madrugada. Se le ha visto posando en Potocals, rodeado de otros famosos y personalidades del mundo del espectáculo, luciendo su mejor sonrisa y mostrando su lado Mu ese carisma tico. En cada aparicio superíndice 3N, Khan ha derrochado estilo y elegancia, luciendo impecable en trajes de diseu más menos ador y conquistando a todos con su sonrisa, esa arma secreta que derrite corazones y deja a todos sin aliento. Pero Mu ese ayu de los eventos y las apariciones públicas, lo que realmente ha generado revuelo, lo que ha encendido la mecha de la polu copyright Mika, son sus declaraciones. En una entrevista concedida a un conocido medio Spau más menos Sol, una revista del corazu superíndice 3N con gran influencia en el paus, Khan llaman hablu superíndice 3 de varios temas, desde sus proyectos profesionales, esos desafos que lo mantienen motivado y lo impulsan a superarse cada día, hasta su vida personal, ese terreno privado y delicado donde se refugia del ruido medio tico. Y fue precisamente en este último punto donde soltu superíndice 3 la bomba, donde deju superíndice 3 caer una revelación superíndice 3N que ha sacudido los cimientos del fandom. La pregunta era inevitable, la pregunta que todos queríamos hacerle, la pregunta que rondaba en el aire como un fantasma, ¿Q copyright hay de Demetuz Demir? ¿CU superíndice 3 Mo es su relación superíndice 3N actualmente? ¿Siguen siendo amigos? ¿Se evitan a toda costa? ¿Han encontrado la paz de Spu copyright ese de la tormenta? La respuesta de Khan, aunque no fue directa, aunque no dio todos los detalles que nos moríamos por saber, dejó superíndice 3 entrever algunas cosas, ofreciendo pistas sutiles y generando Mu ese preguntas que respuestas. Y Q es donde la cosa se pone interesante, donde el chisme se pone jugoso, donde la trama se complica y nos engancha a Mu ese Khan comenzó superíndice 3 hablando de los buenos momentos que vivieron juntos durante el rodaje de Erkenci Kwai Pu. Jaro Madrugador, esa serie que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional y que nos enamoró superíndice 3 con su historia de amor, su humor fresco y sus personajes entrañables. Recordu superíndice 3 con Cariu más menos o la cúmica que tenuan en pantalla, esa magia que surgua entre ellos cada vez que se ponían frente a las CU maras y la gran acogida que tuvo la serie por parte del público. Ese apoyo incondicional que los llevó superíndice 3 a la cima. Sin embargo, también copyright N admitió superíndice 3 que las cosas se complicaron después copyright S, que la fama tiene un precio y que no siempre es fácil lidiar con ella. Al parecer, la presión superíndice 3 N medio urtica, esa lupa que examina cada uno de sus movimientos, y la intensidad de su relación superíndice 3N, ese torbellino de emociones que los arrastró superíndice 3, terminaron pasándoles factura, desgastando el vínculo y creando tensiones. Khan no dio muchos detalles sobre los motivos de su ruptura, prefirió superíndice 3 mantener la discreción superíndice 3N y no airear los trapos sucios en público, pero su deju superíndice 3 claro que no fue una decisión superíndice 3N fácil para ninguno de los dos, que no fue una ruptura amistosa y sin dolor. Admitió superíndice 3 que ambos sufrieron mucho, que la separación superíndice 3N fue un proceso doloroso y difícil de superar, y que les costó superíndice 3 encontrar la paz después copyright S de la tormenta. Sin embargo, también copyright en ese monstruo superíndice 3 optimista de cara al futuro, transmitiendo un mensaje de esperanza y reconciliación superíndice 3N. Dijo que tanto con diéresis copyright L como Demet han madurado mucho desde entonces, que han aprendido de sus errores y que han crecido como personas. Deju superíndice 3 entrever que no descarta una posible reconciliación superíndice 3N en el futuro, aunque también copyright N aclaru superíndice 3 que ahora mismo ambos N centrados en sus respectivas carreras profesionales, priorizando sus metas personales y buscando la felicidad individual. Pero la cosa no se quedó superíndice 3 no se detuvo en esa declaración superíndice 3N tibia y ambigua. En otra entrevista, esta vez en un programa de televisión superíndice 3N de Prime Time, un espacio con gran audiencia y un presentador incisivo, Khan fue un poco muy explícito, dejando caer algunas pistas muy concretas. Ante la insistencia del presentador, que no se conformaba con respuestas evasivas y quería sacar el músimo jugo al tema, terminó superíndice 3 confesando que echa de menos a Demet, que la recuerda con cariño y que valora mucho el tiempo que pasaron juntos.
Incluso se atrevió Superíndice 3 a decir que Demet es una persona muy especial para Ucondiéresis Copyright L, una mujer que lo marcó Superíndice 3 profundamente y que siempre ocuparu un lugar importante en su corazu Superíndice 3N. Un rinku Superíndice 3N especial reservado para los recuerdos felices y los momentos inolvidables. Estas declaraciones han generado un autocopyrightico terremoto en las redes sociales, un tsunami de emociones que ha arrasado con todo. Los fans de Can y Demet, que nunca han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo, han enloquecido y han empezado a especular sobre una posible reconciliación Superíndice 3N, creando teorías y analizando cada palabra, cada gesto, cada mirada. El hashtag #CanIDemetOfficialsBack se ha convertido en trending topic mundial, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo, deseos de felicidad y montajes fotográficos de la pareja. Miles de personas han expresado su deseo de verlos juntos de nuevo, su más menos han con un final feliz y esperan que el destino los vuelva a unir. La verdad es que la historia de Can y Demet es una de esas historias que te enganchan desde el principio, que te hacen creer en el amor verdadero y que te roban el corazu Superíndice 3N. Dos Superíndice 3 venes actores que se enamoran en el set de rodaje, una química innegable en pantalla, un romance apasionado que traspasa la pantalla y llega al corazu Superíndice 3N de millones de personas, un cuento de hadas moderno que nos ha hecho suspirar y emocionarnos. Pero también Copyright N una historia de amor que termina de forma abrupta, dejando un vacuo en el corazu Superíndice 3N de sus fans, una herida que aún no ha cicatrizado por completo. Ahora con estas declaraciones de Can, la esperanza de una reconciliación Superíndice 3N se ha reavivado, como una llama que resurge de las cenizas, y los fans más menos han con volver a verlos juntos, con presenciar un reencuentro de ensueño y con celebrar un amor que supera todas las barreras. ¿Pero ¿Q Copyright opina Demet de todo esto? ¿CU Superíndice 3 Mo ha reaccionado ante las palabras de Can? ¿Comparte sus sentimientos o prefiere mantener la distancia? Pues bien, Demet también Copyright N ha sido preguntada por su relación Superíndice 3N con Can en varias ocasiones, tanto en entrevistas como en eventos públicos. Y sus respuestas, aunque han sido muy ambiguas que las de Can, aunque ha intentado mantener una postura neutral y evitar comprometerse, también Copyright N han dejado la puerta abierta a una posible reconciliación Superíndice 3N, transmitiendo un mensaje de esperanza y dejando volar la imaginación Superíndice 3N. Demet ha reconocido que guarda un buen recuerdo de su relación Superíndice 3N con Can, que valora mucho el tiempo que pasaron juntos y que aprendió Superíndice 3 mucho de Ucondiéresis Copyright L. También Copyright N ha admitido que echa de menos algunas cosas de su relación Superíndice 3N, como la complicidad, esa conexión Superíndice 3N especial que los unía, y la química que tenuan en pantalla, esa magia que surgua entre ellos cada vez que se ponían a actuar. Sin embargo, también Copyright N ha dejado claro que ahora mismo está centrada en su carrera profesional, que tiene muchos proyectos en marcha y que no tiene tiempo para una relación Superíndice 3N seria. Aun así, no ha descartado la posibilidad de una reconciliación Superíndice 3N en el futuro, dejando entrever que el destino tiene la última palabra y que todo puede pasar. Dijo que nunca se sabe lo que puede pasar, que la vida da muchas vueltas y que está abierta a lo que el destino le depare, transmitiendo un mensaje de optimismo y esperanza. En resumen, tanto Can como Demet han dejado claro que no están cerrados a una posible reconciliación Superíndice 3N, que ambos guardan un buen recuerdo de su relación Superíndice 3N y que valoran mucho el tiempo que pasaron juntos. Sin embargo, también Copyright N son conscientes de que ahora mismo están en un momento diferente de sus vidas, que tienen otras prioridades y que necesitan tiempo para sanar las heridas del pasado. Solo el tiempo dirá si finalmente se reconcilian o no, si el destino los vuelve a unir o si sus caminos se separan definitivamente. Pero lo que es seguro es que su historia seguirá dando que hablar durante mucho tiempo, que su amor seguirá inspirando a millones de personas y que su legado permanecerá vivo en la memoria de sus fans. Y mientras tanto sus fans seguirán en eso más menos ando con volver a verlos juntos, con presenciar un final feliz y con celebrar un amor que supera todas las barreras. Pero volvamos a la visita de Can a Madrid, a ese torbellino de emociones y experiencias que vivió Superíndice 3 en la capital España más menos sola. Además de las entrevistas y los eventos, Can también Copyright N tuvo tiempo para disfrutar de la ciudad y de su gastronomía, para sumergirse en la cultura España más menos sola y para conocer a fondo sus costumbres y tradiciones. Se le vio paseando por las calles del centro disfrutando del ambiente festivo y vibrante de la ciudad,
visitando algunos de los lugares emblemáticos de la capital, como la Plaza Mayor, el Palacio Real y el Parque del Retiro, y degustando algunos de los platos típicos de la cocina espau más menos sola, como la paella, el jamú superíndice 3N Ibu copyright rico y las tapas. También copyright N aprovecho superíndice 3 para reunirse con algunos amigos y colegas del mundo del espectáculo, con los que compartió superíndice 3 risas y confidencias, fortaleciendo lazos y creando nuevas amistades. En definitiva, can disfruto superíndice 3 al máximo de su estancia en Madrid, aprovechando cada minuto y sumergió copyright dándose en la cultura local. Se llevó superíndice 3 un grato recuerdo de la ciudad y de su gente, guardando en su memoria momentos inolvidables y experiencias enriquecedoras. Su visita ha sido un autocopyright tico con diéresis copyright cito, un triunfo personal y profesional que ha servido para consolidar a UNMU, su imagen en el mercado espau más menos sol, abriendo nuevas puertas y creando nuevas oportunidades. Ahora Can regresa a sus proyectos profesionales, con la energía renovada y la ilusión superíndice 3N intacta, dispuesto a afrontar nuevos desafíos y a seguir sorprendiendo a su público. Y nosotros, sus fans, estaremos aquí para seguirlo de cerca, para apoyarlo en cada paso que du copyright y para celebrar su con diéresis copyright citos, mostrando nuestro amor incondicional y transmitiendo nuestra energía positiva. Pero antes de despedirnos, quiero hablar de algo que ha estado circulando por las redes sociales y que tiene que ver con las declaraciones de Can sobre Demet, un tema delicado y polu copyright mico que merece ser analizado con detenimiento. Algunos medios han interpretado sus palabras como una crítica a Demet, insinuando que Can la culpa de la ruptura, atribuye copyright dándole la responsabilidad del fracaso de su relación superíndice 3N. Sin embargo, creo que esta interpretación superíndice 3N es erru superíndice 3NEA, que se aleja de la realidad y que no refleja el verdadero mensaje de Can. En ningún momento Can ha culpado a Demet de nada, al contrario, siempre ha hablado de ella con respeto y cariño, reconociendo sus cualidades y valorando su talento. Ha reconocido que ambos cometieron errores, que ambos tuvieron su parte de responsabilidad en la ruptura, y que la separación superíndice 3N fue una decisión superíndice 3N conjunta, tomada por ambos de mutuo acuerdo. Creo que es importante no sacar las cosas de contexto, no manipular las palabras de Can y no crear polu copyright mica donde no la hay, respetando su privacidad y evitando generar conflictos innecesarios. La relación superíndice 3N entre Can y Demet es algo muy personal, un asunto que concierne únicamente a ellos, y solo ellos saben lo que realmente pasó superíndice 3, los motivos que los llevaron a separarse y los sentimientos que aún los unen. Nosotros como fans debemos respetar su privacidad, no juzgar sus decisiones y apoyar sus caminos, independientemente de lo que el futuro les depare. Y ahora, para terminar, quiero hablar un poco sobre el futuro de Can Yaman, sobre sus proyectos profesionales y sus aspiraciones personales, trazando un panorama prometedor y lleno de posibilidades. Como ya saben, Can es un actor muy versátil y con mucho talento, capaz de interpretar diferentes roles y de conectar con el público de forma natural. Ha demostrado su valía en diferentes copyright neros, desde la comedia romántica hasta el drama, mostrando su capacidad para adaptarse a diferentes registros y para transmitir emociones con autenticidad. En los últimos aún más menos Can ha estado trabajando en varios proyectos internacionales, lo que le ha permitido darse a conocer a un público muy amplio y consolidar su carrera a nivel mundial. Ha participado en series de televisión superíndice 3N, películas y obras de teatro, demostrando su talento en diferentes formatos y explorando nuevos desafíos artísticos. Y ahora, tiene varios proyectos en marcha que prometen ser muy interesantes, que lo llevaron a nuevos horizontes y que lo consagraron como una estrella internacional. Uno de ellos es una serie de televisión superíndice 3N que se rodaron en Italia, donde Can goza de gran popularidad y en la que interpretaron el papel principal, encarnando a un personaje complejo y carismático que seguro cautivaron al público. Otro proyecto es una película de acción superíndice 3N que se rodaron en Estados Unidos, un mercado exigente y competitivo, y en la que Can compartió protagonismo con otros actores de renombre internacional, demostrando su valía y abrió copyright dándose camino en la industria cinematográfica estadounidense. Estos proyectos son una gran oportunidad para Can de consolidar su carrera, de expandir su horizonte profesional y de darse a conocer a un público aún mayor, alcanzando nuevas metas y superando sus propios límites. Estamos seguros de que Can sabrá aprovechar al máximo estas oportunidades, que trabajaron con pasión superíndice 3N y dedicación superíndice 3N y que nos seguirán sorprendiendo con su talento y su carisma.
conquistando corazones y dejando huella en cada proyecto que realice. Y nosotros, sus fans, estaremos aquí para apoyarlo en cada paso que du copyright, para celebrar su condiéresis copyrightsitos y para animarlo en los momentos difíciles, transmitiendo nuestro amor incondicional y mostrándole nuestro apoyo incondicional. Asu que ya lo saben, el futuro de Kan-Yaman es prometedor, lleno de posibilidades y nos depara grandes sorpresas. Estaremos atentos a sus superíndice 3 proyectos, les mantendremos informados de todas las novedades y les compartiremos cada uno de sus logros, celebrando juntos su trayectoria y disfrutando de su talento. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, un vídeo cargado de información superíndice 3N, análisis y chismes jugosos. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de nuestro análisis sobre la visita de Kan-Yaman a Madrid y sus declaraciones sobre Demet Özdemir y que se hayan divertido tanto como nosotros a Ciu Copyright Ndolo. Hemos analizado a fondo todo lo que ha pasado durante su visita, desde sus encuentros con fans hasta sus declaraciones explosivas, desmenuzando cada detalle y ofreciendo nuestra opinión superíndice 3N. Hemos visto CEU superíndice 3 Mocan ha conquistado Madrid con su carisma y su simpatia, cautivando al público y dejando huella en cada evento. Hemos analizado sus declaraciones sobre Demet, intentando descifrar su verdadero significado y explorando las posibilidades de una reconciliación superíndice 3N. Hemos hablado sobre el futuro de Kan-Yaman, vislumbrando un panorama prometedor y lleno de proyectos interesantes. En definitiva, hemos hecho un repaso completo a la actualidad de Kan-Yaman, compartiendo con ustedes toda la información superíndice 3N que tenemos y ofreciendo nuestro punto de vista. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros hemos disfrutado a Ciu Copyright Ndolo, que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo. Y ahora, antes de despedirnos, me gustaría pedirles que dejen sus comentarios aquí abajo, que compartan sus opiniones y que participen en la conversación superíndice 3N. ¿Qué copyright opinan de las declaraciones de Kan sobre Demet? ¿Creen que se reconciliaron? ¿CU es su proyecto favorito de Kan-Yaman? ¿Qué copyright le dirían a Kan si lo tuvieran enfrente? Nos encantaría saber su opinión, conocer sus inquietudes y escuchar sus comentarios. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y participar en la conversación, compartiendo sus ideas y expresando sus sentimientos. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal, activando la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes, para que podamos seguir entreteniendo copyright Ndolos y para que podamos seguir compartiendo nuestra pasión superíndice 3N por el mundo del espectáculo. Asu que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse, ayúdenos a crecer y a llegar a muchas personas. Y con esto nos despedimos hasta el próximo vídeo. Les mando un beso enorme, les deseo un feliz día y les agradezco su apoyo incondicional. Hasta la próxima. Chao.